Buenos días. Buenos días a todos. Dice el Salmo 148. Alabad el nombre de Dios. Dice allá, el Salmo 148. Todos alaben, los jóvenes, las doncellas, los ancianos, los niños. 148, 14 dice, sea exaltado el poder en su pueblo, hablando el Señor a su pueblo, a la nación, ¿verdad? A la nación espiritual, la cual Él ha preparado desde antes de los siglos. Bueno, hermano, lo cierto es que estamos en un mundo muy difícil, un mundo muy complicado, y el mundo bombardea pensamientos bastante negativos, pensamientos que se oponen a la verdad de Dios, a la verdad que Dios revela en su palabra. Dios revela una cosa y el mundo lleva lo contrario. Y el mundo lo sabe hacer bien atractivo y seductivo. A la gente le gusta andar así, ¿verdad? Como el mundo hace, para ser admirado por el mundo. Y la idea es que nosotros debemos alimentarnos de lo espiritual, que nosotros agrademos a Dios en todo, en todo. La idea es entonces entender esa vida espiritual que Dios nos plantea, que Dios nos exige. Dios no lo exige porque Dios tiene preparado una mansión, en este caso espiritual. Nosotros toda la vida no vamos a estar en esta vida. Toda la vida no vamos a estar viendo lo que nos rodea y dándole gusto a lo que nos rodea. No, nosotros no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que veamos lo que está sucediendo entonces para corregirnos y hacer entonces la voluntad de Él. A lo largo de la vida, el mundo, hermano, tiene muchos movimientos políticos, muchos movimientos personales, muchas cuestiones sociales, religiosas, para hacer lo que ellos quieren. Y se define como yo tengo libertad, yo puedo hacer lo que yo quiero. Y defienden sus creencias, las defienden sus posiciones sobre la moralidad, sobre sus gustos, y tienen éxito, en cierta manera han tenido éxito. Pero al pasar el tiempo, hermanos, son derrotados completamente, porque hablan de uno. La gente habla de uno. Y no solamente que hablan de uno, sino que las satisfacciones personales no se consiguen. Y nos dice el Espíritu Santo, hermanos, en Romanos 1:19, hablando de esa derrota espiritual, esa derrota material con lo espiritual. El mundo no tiene éxito así, gasten, hagan, luchen por lo que ellos quieren, porque dice Romanos 1:19, porque lo que de Dios se conoce de Él manifiesto, pues Dios lo ha manifestado. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ningún ser humano tiene excusa de no buscar a Dios. ¿Por qué? Porque la misma naturaleza habla de Él. Dice el 21, pues habiendo conocido a Dios no lo glorifican como a Dios, no lo glorifican, no le dan gracias, sino que se envanecen en sus razonamientos y su necio corazón es entenebrecido. Eso es mío, lo hice yo, eso me lo gané yo, eso es para mí, yo hago lo que quiero. Dice el 21, pues habiendo conocido a Dios, no lo glorifican como a Dios, no le dan gracias, sino que se envanecen en sus razonamientos y su necio corazón es entenebrecido. Profesando ser sabios, se hacen necios y cambian la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual Dios también les entrega la inmundicia. La gente cambia, ¿verdad?
cambia con sus deseos. Dice que Dios los entrega a la injusticia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonran entre sí sus propios cuerpos. ¿Y qué ha hecho el mundo? Y si uno se descuida va para allá, hermano. Cambian la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Hermano, ¿qué quiere Dios de nosotros? Que nos fijemos en el mundo que ha cambiado todo, que luchan por lo que ellos quieren y sabemos que con el tiempo no se cumplen, son derrotados. Hermano, Él quiere liberarnos del pecado, de la corrupción. Él quiere liberarnos de la degeneración. Dios ha puesto en el corazón de todos los seres humanos el anhelo de la liberación. Todos queremos ser liberados. Pero el hombre falla, porque esto no se consigue por gustos personales, ni por imitar a lo que está alrededor suyo, ni por movimientos sociales, ni revolucionarios, ni por las armas, ni la guerra, ¿verdad? Por las armas. Tampoco es al gusto personal, ¿verdad?, de cada ser humano. En nada de eso, hermano, se encuentra la liberación personal, el ser libre, estar contento. La verdadera renovación personal se encuentra en el interior de cada uno de nosotros. Se encuentra allí, en el interior del hombre. ¿Qué hace el hombre, hermano? El hombre viaja, busca tranquilidad, en este caso viaja, hace muchos cambios, lucha por allí y hace muchas cosas buscando entonces esa libertad, esa tranquilidad. Pero allí no está. Se encuentra es por la fe que obra. Ah, yo tengo fe en la palabra de Dios, yo voy a cambiar. Por una fe verdadera que liberta el corazón del pecado. Dice en Romanos 6:16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos, si yo me someto a alguien como esclavo, si yo soy esclavo de qué? Bueno, yo soy esclavo de algo. Todo el mundo es esclavo de algo. Dice el 6:16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Dice el 17, pero gracias a Dios que aunque éramos esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón, habéis obedecer de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado viniste a ser siervos de la justicia. Hermano, el Señor Jesús le dijo mucho de sus seguidores que ellos, si permanecían en la palabra de Él, serían libres. Se nos está hablando de lo que es la libertad del Señor, la libertad que propone Dios. Le dijo a sus discípulos que serían verdaderamente libres si permanecían en su palabra. Iban a conocer la verdad y la verdad los iba a hacer libres de esa esclavitud. ¿Qué le respondieron los que estaban ahí al lado? ¿Qué responde la gente? Como le dice el hermano. Ahorita no, después no. Yo ahora estoy joven, yo me tengo que dar gusto. ¿Qué le respondieron a aquellos religiosos? Jamás hemos esclavos de nadie, como tú dices, seréis libres. Las personas, hermanos, no se creen esclavas de nadie, pero a la final nosotros somos esclavos de algo, del pecado, porque el pecado hace esclavo, dice Jesús en Juan 8:34. Jesús le respondió, de cierto os digo, Juan 8:34. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Esclavo del pecado, de la mente, de sus ideas, de sus rebeldías, de sus tradiciones. Todo eso destruye la libertad en Cristo. Todas aquellas ideas, todo aquello que yo hago y secreto en mi mente, lo que yo pienso, que no agrada a Dios, dice el 8:36, que el Hijo liberta. El Hijo viene a libertar, a dar libertad, y así seremos verdaderamente libres. Hermano, nosotros oímos la palabra de Dios, nosotros la oímos, pero tenemos que ser ¿qué? Hacedores de ellas.
Porque si nosotros no somos hacedores de ella, somos como el hombre que se ve en el espejo. Yo me vi en el espejo esta mañana, todos nos vimos y salimos y se nos olvidó a lo mejor cómo éramos. Como nos dice Santiago 1.24, dice allí Santiago 1.25, mas tú, hermano, más tú, hermana Olga, más tú, hermano Felipe, más tú, hermana Juanita, más tú, Rosario, Zenaida, más tú, Ronald, ¿verdad? Más tú, Olinda, Santiago 1.25. Más el que mira atentamente la perfecta ley. Hay una perfecta ley, hermano, que libera, dice el 1.25. Más el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este semejante y bienaventurado en lo que hace. Hermanos, las personas desde el punto de vista material, más pudientes, tienen más dinero, los países que tienen más dinero, tienen mejor economía, tecnología, tienen mejores políticas, mejor economía, bueno, mejor ejército. Y supuestamente gozan de más libertad. La gente que tiene más dinero y se da más gusto, creen que tienen libertad. Pero no es así, hermanos, así tengan solvencia económica. Probablemente tengan mejores empleos, ganan bien debido a esa ganancia, tienen propiedades, muchas propiedades, hermanos, pero son esclavos de las propiedades. Son esclavos de las propiedades. Son esclavos de sus trabajos. Son esclavos de estar en sus compras. Son esclavos de la familia, de los esposos, de los hijos, de las hijas. Y bueno, hay muchas clases de esclavitud. La gente dice tener libertad de expresión, pero están esclavizados a lo que dicen las personas, a los que dicen los medios de comunicación, y mucho de lo que dicen es mentira. La gente dice que tienen libertad de culto, pero están esclavizadas a las tradiciones, están esclavizadas a las opiniones humanas, cada uno se sujeta a su religión, ¿verdad? Y no a la verdad de Dios que encontramos en la Biblia. ¿Se están poniendo cuidado, verdad? Ok. Y así, ¿verdad? Se encuentran millones y millones de personas que están esclavizados, ¿verdad? Están esclavizados a lo que hace la gente. Si la gente hace para allá, ellos van para allá, ¿verdad? Si la gente vaya para allá, ellos van para allá. Eso lo llaman esclavitud. No, en este caso no se concentra, sino que se concentra, ¿verdad?, en otras cosas. Bueno, lo cierto es que, hermanos, surgen ante nuestros propios ojos movimientos sociales, personales, y los jóvenes, ¿verdad?, dicen, bueno, yo tengo que hacer mi propia libertad, ¿no? Y eliminan restricciones que ponen sus padres, eliminan cosas, ¿verdad?, que pone la vida, y hacen cuestiones que van en contra de la humanidad, por ejemplo las drogas, el matrimonio, el aborto. Ahora hay un sistema de la nueva moralidad, una nueva norma. No hay ninguna regla, ¿verdad? Solamente hace la gente lo que a ellos le agrada, lo que está en cada uno, ¿verdad? Cada uno piensa en su vida como quiere. Cada persona dice: yo quiero tener libertad, buscar mi propio destino, mi propia felicidad, mi propia manera de vivir, que nadie se meta, en este caso, ni la sociedad. Y eso es lo que cree la gente, que es la verdadera libertad. Dicen a los niños: no, yo no lo voy a corregir, yo lo voy a dejar para cuando sea grande, porque los niños no se deben corregir, ¿verdad? Eso también se oye mucho en cuestión de religión. Le dicen: no, yo no le voy a meter esa religión, que él decida cuando grande. También hoy en día se decide, ¿verdad?, que los niños cuando grandes van a decidir si ellos son varones o mujeres. Hay que dejarlos decidir si ellos quieren ser homosexuales, lesbianas, ¿verdad? Se deja, porque ya hay países que tienen leyes. Ya hay países que tienen leyes. Y bueno, ningún adulto puede interferir en eso. ¿Por qué? Porque van a un abogado, ponen leyes, en este caso
caso que van a traer problemas entonces a los padres. Algunos se consideran ateos, con sus reglas de moralidad, de ética, y lo basan, ¿verdad?, en la educación secular. Cada uno es secular, cada uno tiene su educación. Ellos lo consideran buenas decisiones. Para eso se estudia en esta vida, para tener buenas decisiones. Hermano, cuando yo estaba joven, yo recuerdo que los padres se sentían orgullosos que los hijos salieran y tuvieran muchas mujeres en la calle, ¿verdad? Muchas mujeres. Pero las niñas se tenían que conservarse, ¿verdad? Puras y llegar puras al matrimonio. Ese era un pensamiento, ¿verdad?, que tenía. Cuando yo estaba joven pasaba eso. Ahora, si un niño, hermano, va en contra de lo moral, si un joven va en contra de los valores espirituales, nosotros como cristianos que somos, no podemos dejarlos para cuando sean grandes. Hay que corregirlos. Si usted no corrige a un niño de 1 año, si usted no corrige a un niño de 2 años para que se comporte bien, de 4, de 5, hasta los 10 años, cuando sea grande es más difícil. Va a ser más difícil, hermano, porque ya tiene sus propios criterios, ya toma sus propias decisiones. Cuando están grandecitos ya están formados como un árbol, ¿verdad? Y usted lo quiere enderezar cuando está ya grande, no puede. Ya es difícil corregir al adolescente, porque él ya tiene sus propias ideas. Corríjalo y castígalo, como dice la Biblia, cuando esté pequeño. La Biblia dice que lo castiguen con vara. Hoy en día la sociedad dice que no, pero la Biblia dice que sí, la palabra de Dios. Tenemos los mandamientos acerca de los niños para orientarlos como padres. Dice el Señor Jesús: dejad que los niños vengan a mí, que de tales es el reino de los cielos. Dejad que los niños vayan al Señor, es agarrar la Escritura, ver qué es lo que dice el Señor y hacer lo que dice el Señor con los niños, traerlos al servicio, ¿verdad? Mateo 19, 14. Es la propuesta del Señor. Bueno, todos, hermanos, en cierta manera, debemos buscar que todo se realice de la mejor manera, porque debe ser importante para nosotros. Nosotros no podemos dejar las reuniones, en este caso, como la única fuente para que se aprenda la palabra de Dios. No, nosotros tenemos que hacerlo en nuestra casa, con los jóvenes, con los niños, y traerlo también a las reuniones, como está. No impedirle que conozca a Cristo, porque se le debe enseñar en todo lugar, en la casa. Eso es importante. Dice en Efesios 6:4: y vosotros padres, Efesios 6:4, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Quién pone las reglas, hermano, para formar a nuestros hijos? La cabeza, ¿verdad? El cerebro, el que pone las reglas. ¿Quién le puso las reglas a Noé? Abraham. Ellos oyeron y obedecieron. ¿Qué hacían los hermanos de Berea? Escudriñaban para ver si cosas eran así, ¿verdad? Fíjate lo que dice Deuteronomio 6:5. Deuteronomio 6:5. Mira, hermano Linda, mira, hermano Johnny, ames al Señor tu Dios con todo tu corazón, hermana Miriam, y a tu alma, Deuteronomio 6:5, y amarás a Jehová tu Dios de todo corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando, estén donde, en tu corazón, allí. Y hable de ella cuando estés en la casa, allá cuando andes en el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se va a apartar de él. Algo va a recordar, algo se le dice. Es un propósito del Señor. Hermano, el padre es el ídolo del niño. El niño lo busca, el niño lo
algo maravilloso, ¿verdad? Su padre es lo mejor, hay tiempo para todo, y cuando están niños es el momento de instruirlos, es el momento de enseñarles la importancia de Dios, es el momento de instruirlos para el comportamiento, para que vengan entonces esas cosas que Dios quiere, es el tiempo de oír, ellos van oyendo la información. Yo recuerdo, hermano, un niño que decía, mi papá es el mejor. Cuando viajamos en la autopista, él le gana a todos, nadie lo pasa. Qué maravilla mi papá, y le contaba a sus amiguitos, y lo oían, y su mamá y su papá eran lo mejor, y él se sentía orgulloso de su papá y de su mamá. Bueno, él fue creciendo y llegó adolescente, y agarró luego en la autopista con su papá. Cuando llegó a la casa dijo, nunca más voy a viajar con mi papá. Mi papá es, en este caso, ¿verdad?, estorbo en la vida. Todos los carros lo pasan y nunca más viajó con su papá. Perdió un pasajero su papá, perdió un libro, decía su papá. Pero él enseñó muchas cosas de pequeño. Hermanos, créanlo, los padres influyen sobre la educación y formación de los niños de los 0 a los 12 años aproximadamente. Ese debe ser el deseo y la responsabilidad de los padres. Hermanos, ellos dicen, la sociedad dice, no, déjenlos, hermanos, y han legalizado, hermanos, leyes acerca de lo que uno tiene que hacer, o lo que uno no tiene que hacer con los hijos. Y se ha vuelto todo como una anarquía, porque quieren darle otra libertad, en este caso, a la sociedad. Y la anarquía, hermano, es la peor esclavitud que existe. Es engañosa, porque parece libertad al principio. Déjelo, ¿verdad? Déjelo a su opinión, el muchacho se siente contento y el papá también, porque sabe, hace cosas, es cierto, ¿verdad? Pero, hermano, eso no va a liberar, eso va a traer problemas con el futuro, porque vienen diferentes opiniones, vienen diferentes derechos, intereses, conflictos, y trae una esclavitud mental y un gran problema moral. Viene la esclavitud de los deseos. Yo deseo, ¿verdad?, de esta manera. Vienen las pasiones. Bueno, de repente un muchacho le dice, papá, mamá, o le dice a la sociedad, yo me voy a vivir con una persona, no importa si sea hombre o mujer. Yo quiero estar con ella, yo lo quiero para mí, y nadie tiene derecho de decirme algo, lo denuncio. Yo lo quiero para mí. Nadie quite ese derecho. Y hay países que ya legalizaron eso. ¿Por qué? Porque nosotros como padres tenemos que decírselo de los niños, los jóvenes. Va a llegar el momento. No debemos permitirle cosas, ¿verdad? Pero va a llegar el momento en que ellos van a decidir. Y hoy en día las leyes y las cosas se han puesto peor, hermano. Porque ahora tienen que ver con el sexo y con muchas cosas. No se meta conmigo, dice el muchacho. Yo lo voy a hacer, yo quiero ser libre, tengo mi derecho. Yo he decidido eso y me siento bien. Hermano, y yo he oído, y yo creo que ustedes también han oído, para que vean lo serio de las cosas, de que nosotros hagamos, y ay, mi mamá se puede ver, mi papá también me ve, y estamos todos chéveres y todo, pero cuando yo no me acuerdo, todo va a cambiar. Todo va a cambiar, hermano. Yo he oído consejeros y abogados diciendo en entrevistas hechas en televisión y por los medios, hermanos, que está bien esas leyes y las defienden. Las defienden. Eso se llama civilización, dice Dios. Adelante. Hermanos, los que hacen esto no piensan, y los que dejan no piensan, en cierta manera, que hay personas y familias que están implicados en eso, que piensan diferente, que se manifiestan diferente, y que sus formaciones son diferentes, y esto va a traer problemas. Va a ser como una telaraña, porque yo puedo decir, yo pienso que lo que está haciendo mi hija está mal, y ya se descubre, y ya no puede hacer nada. Yo pienso que no está bien en lo que se metió mi hija, mi hijo. Entonces van a venir enfrentamientos, rivalidades, enemistades, no se meta con mi hijo, a donde lo llevó, mi joven, y empiezan a defenderlo.
y se vuelven contra nosotros los mismos muchachos. Y encuentran apoyo, se encuentran abogados. Hermano, y esas defensas y todo aquello llevan a tribunales, ¿verdad? Y se convierte en una anarquía y así está el mundo. Uno ve ahora a los gobernantes diciendo unas cosas terribles. Usted no las ha leído, defiende. Eso es un desorden, hermanos, y se toman decisiones sobre esos conflictos y llegan a un acuerdo. Usted no lo moleste a él, porque en el momento que lo molesta, usted tiene cárcel. Ya lo sabe, ese es el acuerdo. Acuerdos, hermanos, dice desorden, dice desastre, contradicciones y todo gira en cuanto a ideas y deseos egoístas. ¿Qué dice el Señor, hermano? Jeremías 10:23. Jeremías 10:23 dice: conozco, Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni el hombre que camina es estar ordenar sus pasos. El querer guiar su propia vida sin la ayuda de Dios, sin la ley de Dios, resulta en la degeneración, en la autodestrucción y en el desorden. Esta libertad, hermanos, es falsa y falla. ¿Por qué? No reconoce el principio básico que está en la palabra de Dios. ¿Y qué está en la palabra de Dios? Todos, absolutamente todos, nos debemos a algo. Todos nos debemos a algo. Si yo llego y agarro una concha de cambur y la boto a la calle, de repente viene una persona, se resbala y se cae. Yo me debía a esa señora, yo me debo a la sociedad, respeto, a que los demás convivan, a los que demás oigan, a que los demás tienen derecho también de ver las cosas como son. Todos, absolutamente todos los debemos a alguien. Primera de Pablo, ¿verdad? A los Corintios 7:35. Dice así: esto os digo para vuestro provecho. Primera de Pablo 7:35 a los Corintios. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tender un lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Hermano, primeramente nos debemos, ¿verdad?, unos a otros. Nos debemos a Dios. No debemos sacar a Dios de nuestras vidas o sobre lo que nos conviene. A mí me conviene esto, aquí tengo a Dios, pero aquí no me conviene, pues me desentiendo. No, ¿verdad? Somos miembros los unos de los otros, hermanos. Dice Romanos 12:5: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo, y todos miembros los unos de los otros. Todos servimos a alguien, todos dependemos de alguien, todos merecemos ser respetados. Imagínate que el hermano Johnny haya hecho algo, ¿verdad?, o tenga preparado un estudio, y lo vaya a dar y no vino nadie. Entonces todos nos debemos. Mateo 7:12. Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también hacen nosotros con ellos. La regla de oro. Nadie busque su propio bien, sino el del otro. Efesios 5:21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Entonces la idea es, hermano, no ir en contra de los principios de Dios. ¿Por qué? ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Bueno, muchas cosas lo hacían, pero muchas no. ¿Y qué llegó? Llegó ese pueblo a degenerarse. ¿Por qué? Porque Dios se desentendió de ellos. Bueno, hagan lo que quieran. No corrigen, hagan lo que quieran. No hacen, hagan lo que quieran, ¿verdad? Como el padre cuando también se cansa de su hijo. Muchos padres a veces, el hijo llega, le dice no haga esto, no haga aquello, y de repente empieza a llegar con cosas ajenas a la casa. El padre le dice no está bien aquello, y no, que esto no, y le empieza a creer, y de repente le llega con otra cosa ya, de repente llega la policía, de repente le llega otra vez, los enredan en muchas cosas. Entonces el padre le dice: hijo, mire, por favor, yo le he dicho mucho, y si usted cae en algo, yo no lo voy a poder defender, y queda, ¿verdad?, la deriva. Así es, en este caso el pecado, ¿verdad?, se
se debe corregir, porque llega el momento en que Dios se desentiende. Entonces la idea es, hermano, no ir en contra de los principios de Dios. Todos, pero todos, hermano, todos, cada individuo, tenemos que sujetarnos a algo, ¿verdad? Y si estamos acá, debemos sujetarnos a ¿qué? A los principios divinos. Dios es bueno y quiere lo mejor, hermanos, para todos. Y yo me debo a algo, yo me debo a Margot. Yo tengo que avisarle a Margot se debe a alguien, Juanita se debe a alguien, el hermano Felipe se debe a alguien. Todos nos debemos. Y eso tenemos que tenerlo en nuestra mente. Y por eso debe existir el respeto, ¿verdad? Y como todos nos debemos a alguien, no existe la libertad completa. Porque yo tengo que tener cuidado. Hay gente que dice, no, yo no creo en eso. Yo no creo en eso, yo soy libre, yo hago lo que yo quiero. Eso no está en mi mente, ¿verdad? Eso no lo vivo yo en mi mente. Yo no creo, porque yo soy libre, porque yo hago lo que quiero. ¿Cómo se llama eso, hermano? Irresponsabilidad, se llama libertinaje. Porque cuando se enferma o cuando está grave, ahí sí buscan, ¿verdad?, a alguien. Cuando están enrollados, ahí sí buscan a alguien. Todo esto, hermano, hay que enseñarlo a los hijos, a los jóvenes, a la gente, a la iglesia. ¿Para qué? Para que sepan bien las cosas, porque muchas personas viven en ese desorden, no hay respeto, excluyen a Dios de sus vidas, y a través de los tiempos sabemos cómo está la situación, ¿verdad? El mundo de degenerado. Los principios de la verdadera libertad o de la libertad verdadera son entregados por Dios a la humanidad y están donde, hermano, en las Sagradas Escrituras. Ahí están. Y esto debe enseñarse, hermano, en la iglesia. Mire, compórtate bien, llega a la buena hora, trata de vestirte bien, ¿verdad? Para la reunión del Señor, trata de hacer esto. Todo eso son principios que nosotros debemos tener, porque la gente lo ve como un espectáculo al mundo y ejemplo al mundo. Tenemos libertad, pero tenemos que buscar la libertad en el Señor, y debe enseñarse en la iglesia, debe identificarse con los valores espirituales. Debemos reconocer, hermanos, que es la única verdad que nos hace libres. ¿Cuál es la verdad que nos hace libres? La que es entregada por Dios. Esa. ¿Libres de qué? ¿De qué somos libres, hermano? De la esclavitud del pecado. Libres de hombres y mujeres que nos mandan a hacer cosas que no son. Pero la verdad, en este caso de Dios, tiene límites. Y Dios es el que pone el límite. Dios es el que lo pone. Nos dice allí en 1 Corintios 7:35. Otra vez, esto lo digo para vuestro provecho, no para tender un lazo, sino para que lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Porque cuando hay pecado, el Señor no oye, está separado. Hay que permanecer en la palabra de Él, ¿verdad? Porque nos hace libres. Si nos sometemos a alguien, entonces vamos a ser esclavos de alguien. Y hay tantas esclavitudes, hermanos. ¿Esclavos de qué? Bueno, esclavos de la droga, esclavos del trabajo, bueno, tantas cosas. Dice allí en Romanos 6:12. Romanos 6:12. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis a sus concupiscencias. ¿Qué es una concupiscencia? Un deseo fuerte, un deseo grande que está allí. No debe decir cuando vienen estos deseos, escrito está que debo obedecer a Dios y no me va a ganar el pecado, no me va a ganar. Esa es la lucha que tenemos. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestro miembro al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Nosotros, hermanos, debemos hacer un pacto con nosotros mismos. A veces
En una ocasión tuve la oportunidad de asistir a una reunión de alcohólicos anónimos y ellos en público declaran y deciden no volverse a dejar arrastrar por el licor, porque el licor le trae graves consecuencias y destruye ¿qué? Destruye la vida, la familia y su persona, y ellos cada vez que lo llegan y lo repiten. Uno debería decir, no voy a pecar, no voy a mostrarme el pecado ni a mis gustos, ni voy a pasar los límites o tratar de agradarme a mí mismo. ¿Por qué? Porque eso va a destruir. Eso no destruye en el momento, hermano, pero con el tiempo destruye. Uno comete errores. Y vienen entonces después los resultados. Entonces decidir no pecar, libre de pecar, vivir libre del pecado, libre de ese castigo, ¿verdad? De esa esclavitud, de esos momentos. Hermano, el pecado no lo practica el cristiano, porque el pecado no se debe de enseñorear, ¿verdad? El cristiano. ¿Por qué, hermano? Porque debemos tener fuerza de voluntad, que no se nos apodere el pecado, de rechazarlo en nuestra mente en todo momento. Nosotros todo momento tenemos lucha contra el pecado. El que diga que no, es mentiroso, ¿verdad? Pero debemos tener la palabra de Dios allá, no dejarnos arrastrar. El pecado me está diciendo esto, pero el Señor dice esto. Gracias a Dios porque Él nos dejó su palabra. Gracias a Dios que cada domingo podemos recordar a Jesucristo que murió por nosotros y dio su sangre por nosotros. Porque el Señor nos dejó eso para motivarnos y ayudarnos en la lucha del pecado, cada día. Hermanos, todo mundo, absolutamente todo mundo sirve a alguien. Todos servimos a alguien. Es muy difícil para algunas personas aceptarlo. Hay que creer esto, porque absolutamente todos servimos a alguien. Somos esclavos, ¿verdad? De cierta manera, porque la Biblia dice que somos esclavos de alguien. Romanos 6:16. ¿No sabéis que os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle? ¿Sois esclavos de a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Romanos 6:16. Esclavos de problemas, esclavos de la familia, esclavos de la apatía, de la indiferencia, de la tristeza, del odio, de la pereza, del internet, de la televisión, del que dirán. Bueno, a cuanto servimos, entonces somos esclavos de eso. Somos así, hermanos. Bueno, la idea, hermanos, es entender que nosotros sí reconocemos el pecado. Los que dicen no, yo no soy esclavo de nadie, soy orgulloso, son orgullosos, pero son orgullosos y no reconocen que son esclavos del pecado. Se sienten libres, pero no es así. Hay dos clases, hermanos, de esclavitud en el mundo. Los esclavos del pecado, Romanos 6:16, y los siervos de justicia, Romanos 6:18. Esas dos tipos de esclavitud, o somos esclavos de Cristo o somos esclavos del pecado, pero tiene que ser esclavo de alguien para servir. Para ser siervo de justicia, hay que entender entonces el propósito que nos está planteando Dios, creyéndolo de todo corazón. Toda la diligencia, hermano, y la confianza debemos ponerla en Él. Hay dos tipos de corazón, ¿verdad? El corazón engañoso y el corazón sincero. El corazón perverso. Entonces hay muchas cosas que nosotros podemos llevar a reflexión. La idea, hermanos, es que vamos a seguir adelante en nuestras labores. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Demostrarnos a nosotros mismos quiénes somos. Yo no me quiero traicionar, ¿verdad? Yo quiero cada día ser mejor. Demostrármelo a mí. ¿A quién sirve? Y lo más importante, hermanos, ser esclavos de la justicia delante de nuestro Padre Creador, de nuestro Señor Jesucristo. Eso es muy importante. Entender que tenemos que confiar en Él, confiar en el Señor Jesús, porque Él es el que nos plantea y nos libera, hermano, de esa esclavitud.
nos libera del pecado, nos libera y nos da la verdadera libertad, la que el hombre, en este caso, está buscando, que muchas veces no la encuentra. Mi conciencia está tranquila, dice la gente, y yo sigo lo que me dicta mi corazón. Todos, hermanos, tenemos una potencia en este mundo. Nos sentimos poderosos, y díganme los jóvenes, ¿verdad? Para determinar lo que somos, mis deseos. Yo hago en este caso lo que yo deseo, y yo quiero vivir en un mundo y no quiero que me digan anticuado. ¿Será esa la verdadera libertad? ¿Usted cree que esa es la verdadera libertad? Que los impulsos del corazón le van a llevar al éxito material y espiritual. En Jeremías 17:9 dice, hermanos, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón, porque el corazón ve aquello, ¿verdad? Ah, no, si fulana lo hace, si fulano lo hace y veo que está bien, yo lo voy a hacer. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perversas. ¿Quién lo conocerá? Hermanos, no es verdad que nosotros debemos seguir los impulsos de nuestro corazón para alcanzar nuestros sueños. No es verdad, es mentira. Todos nosotros y todo ser humano necesita de la gracia de Dios para llevar a cabo el propósito por el cual fuimos creados. Nosotros tenemos un propósito grande por el cual fuimos creados. Hermano, esto no lo dicen en el mundo donde vivimos. Eso no se lo van a decir a los niños en la escuela. Eso no se lo van a decir por internet. Eso no se lo van a decir por la televisión, ¿verdad? Ni en ninguna institución. Eso no se lo van a decir sus amigos. Eso no lo cantan los artistas hoy en día. Eso no lo cantan. ¿Verdad? ¿Qué cantan ellos? Nosotros, hermanos, nos reunimos cada día, los días que podemos y entendemos que tenemos que hacerlo. Tenemos que esforzarnos espiritualmente y cada domingo, hermanos, entender la necesidad de recargarnos espiritualmente y cada mañana en nuestros hogares, en los devocionales, hermanos. Es urgente, es una necesidad urgente. Que todos nosotros busquemos los recursos espirituales que pone Dios, hermano, a nuestra disposición para edificarnos en la obra de Jesucristo. Nuestra labor, comunicarnos los unos a los otros, nuestros deseos, transmitir entonces las bendiciones de Dios. Hermanos, que Dios nos bendiga en esta lucha, porque el mundo es catastrófico. Bendiciones.